Hoy celebramos el culto de la mañana del último día de la Asamblea de la Predicación de la Fiesta de los Tabernáculos. Durante una semana, todos los miembros de la familia de Sion en todo el mundo oraron diligentemente a Dios Padre y a Dios Madre, pidiendo el Espíritu Santo de la lluvia tardía. A través de la fiesta de los tabernáculos de hoy, sin duda se cumplirá la gracia de recibir la bendición del Espíritu Santo en abundancia. Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de los tabernáculos y la fuente del agua de la vida. Según la Biblia, la fiesta de los tabernáculos comienza el día 15 del séptimo mes, según el calendario sagrado, y termina el día 22. Continúa hasta el día 21 del séptimo mes, y hoy es el último día, el octavo. La Biblia nos enseña que en el último y gran día debemos celebrar una santa convocación el día 22 del séptimo mes, según el calendario sagrado. Moisés bajó del monte Sinaí con las segundas tablas de los 10 mandamientos, el 10º día del séptimo mes, según el calendario sagrado. Los israelitas se arrepintieron de su idolatría y de los muchos otros pecados que habían cometido hasta entonces, y fueron movidos por la gracia de Dios del perdón de los pecados. Así construyeron un santuario para colocar las segundas tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. El arca del pacto fue colocada en el santuario, y las 2 tablas de los 10 mandamientos fueron colocadas en el arca. Para que los israelitas recordaran el origen de la fiesta, que vivían en cabañas, Dios les dio la fiesta de los tabernáculos. Especialmente hoy, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Dios les ordenó celebrar una gran asamblea sagrada. En el tiempo del Nuevo Testamento, según Juan capítulo 7, versículo 37, podemos ver que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y tome del agua de la vida gratuitamente». Hace 2000 años, cuando vino por primera vez a esta tierra en la carne, dio este sermón en el último día de la fiesta de los tabernáculos. El mismo mensaje se menciona también en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Cuando el apóstol Juan vio la revelación, el espíritu y la esposa proclamaron el mismo mensaje. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Podemos ver que esto se repite de nuevo. Entonces, cuando examinamos más de cerca los hechos relacionados con la fiesta de los tabernáculos, Dios confirmó que la fuente del agua de la vida es la palabra de Dios. Piensen en el ladrón a la derecha de Jesús. ¿No recibió la salvación? Es difícil entender o incluso imaginar que el ladrón se haya salvado. Sin embargo, Jesús vio su fe y le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Qué hicieron sus palabras a un alma que iría al infierno? Justo en ese momento, Dios le concedió un privilegio y una gracia especiales que le llevaron al reino de los cielos. Además, cuando observamos la historia del huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal no tenía un veneno. Entonces, ¿por qué murieron Adán y Eva por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? El Padre nos enseñó la respuesta. Fue porque la palabra de Dios ya testificaba: «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Si la palabra de Dios no se hubiera pronunciado y Adán y Eva hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, no habría habido ningún problema. Sin embargo, como la palabra de Dios testificó: «El día que de él comieres, ciertamente morirás», cuando fueron tentados y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva perdieron su camino a la vida eterna y no tuvieron otra opción que morir. ¿Acaso la raíz de su problema no era la palabra que les dijo Dios? Además, en Juan capítulo 6, versículo 54, Jesús dijo: «El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna».
Si Jesús no hubiera dicho estas palabras, aunque comamos la carne de Jesús y bebamos su sangre, ¿tendremos vida eterna? Nunca tendremos la vida eterna. Jesús estableció la promesa de recibir su carne y su sangre a través del pan y el vino de la Pascua del Nuevo Pacto. Dijo, quien coma este pan y beba este vino, comerá mi carne y beberá mi sangre. Y quien coma mi carne y beba mi sangre, le daré vida eterna. Así, la palabra de Dios es el agua de la vida. Si no se hubiera dicho, el que coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre tiene vida eterna, entonces, aunque comiéramos el pan y bebiéramos el vino de la Pascua, ¿tendríamos la vida eterna? Solo sería un trozo de pan y una copa de vino, y nunca nos daría la vida eterna. La palabra de Dios tiene una gran autoridad. Es tan grande porque tiene el poder de la vida. Incluso el ladrón que estaba a la derecha de Jesús fue salvo por las palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Reflexionando sobre todo esto, la palabra de Dios tiene un poder tan grande. En esta época del Espíritu Santo, Dios ha venido como el Espíritu y la Esposa y han dicho, el que tenga sed, que venga a mí y tome del agua de la vida. Sin embargo, el efecto de estas palabras depende de la fe que tengan en esta agua de la vida. Aunque vayan al hospital y tomen el medicamento que les recete el médico, el efecto variará en función de su estado. No todas las personas son iguales. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Hay quienes creen firmemente en estas palabras con fe y otros que simplemente piensan, estas son las palabras que siempre se nos dan. Aunque ambos reciben la misma agua de vida, para uno el agua de vida tiene un efecto muy poderoso, pero para el otro no tiene sentido. Vayamos a Juan capítulo 7 y veamos las palabras de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, es el último día de la fiesta de los tabernáculos, según capítulo 7, versículo 2. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Podemos ver las mismas palabras en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. En el capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Juan capítulo 7, el mismo mensaje fue proclamado por Jesús solo. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22, hay otra persona con él. ¿Quiénes son? El Espíritu y la Esposa. Dios Padre y Dios Madre, que son los salvadores, aparecieron en la última época del Espíritu Santo y nos dieron estas palabras. Cualquiera que tenga sed, venga a mí y tome del agua de la vida hasta saciar su sed. El Padre escribió en su libro de la verdad, el misterio de Dios y la fuente del agua de la vida, cómo aparecerán el Espíritu y la Esposa en esta tierra para dar el agua de la vida a sus hijos. Luego nos remitió a Juan capítulo 1. Cuando miramos el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 1, versículo 14, dice, ya que el verbo fue hecho, ¿qué fue hecho el verbo? Carne. En otras palabras, el Espíritu y la Esposa vienen a esta tierra en la carne y permiten las palabras del agua de la vida a todos los hijos de Sión. Entonces, ¿no necesitamos nosotros, hijos de Dios, conocer a Dios Padre y a Dios Madre, que son el Espíritu y la Esposa? Debemos conocerlos. Los fariseos y los judíos, que no reconocieron quién era Jesús, lo crucificaron.
A pesar de que Jesús dijo las palabras del agua de la vida, que eran verdaderas y más preciosas que el oro, ellos las rechazaron, ignoraron y negaron todas. Fue porque no se dieron cuenta quién era Jesús. Solo conocían a Jesús como hijo de José, hijo de un carpintero de Nazaret y como hijo de María. Así acabaron cometiendo el grave pecado de crucificar a Jesús. Lo mismo ocurre en esta época. Hoy, en este último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Dios derramará la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía, como lo prometió. El mayor requisito para recibir el Espíritu Santo es conocer a Dios. Solo entonces Dios nos dará la lluvia del Espíritu Santo. Veamos Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El mayor requisito para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía es que debemos conocer a Dios. En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús vino a la tierra solo y clamó en su primera venida. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, consta que Dios Padre y Dios Madre clamaron las mismas palabras: tomad el agua de la vida. Puesto que vivimos en la época del Espíritu Santo, ¿quién es el Dios al que debemos conocer? Debemos conocer a Dios Padre y a Dios Madre. Veamos la fuente del agua de la vida yendo a Zacarías capítulo 14. Capítulo 14, versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán. ¿De dónde viene el agua de la vida? Saldrán de Jerusalén aguas vivas, las palabras de Dios. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esto significa que el agua de la vida seguirá fluyendo sin descanso. El agua de la vida que sale de Jerusalén es la palabra de gracia de Dios. Es la palabra de vida que sale a saciar la sed de los sedientos, independientemente de que sea verano o invierno. Si Dios dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces estará en el paraíso. Si Dios dice, tus pecados son perdonados, entonces el perdón de sus pecados ocurre justo en ese momento. Hoy en día sabemos que Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra en carne. Sin embargo, mientras vivimos nuestra vida, debemos ser como los 2 ciegos que le pidieron a Dios, Señor, queremos ver. Jesús les respondió, entonces conforme a vuestra fe os sea hecho. Los efectos de las palabras de mi boca se harán según vuestra fe. Los ojos de los 2 ciegos fueron abiertos. Se les abrió un mundo de luz, aunque antes habían estado confinados en la densa oscuridad. Hoy estamos aprendiendo como conocimiento que el agua viva sale de Jerusalén. Pero pensemos en si viviéramos hace 2000 años en la época de Jesús. En comparación con la fe de la mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre y tocó el manto de Jesús, y con la fe de los 2 ciegos, nuestra fe puede ser escasa. Se les abrieron los ojos y se les concedió la abundante gracia de Dios. El Dios de entonces y el Dios de hoy no han cambiado en absoluto. Sin embargo, la perspectiva de la gente de aquella época es diferente de la perspectiva de la gente de esta época.
Así, para que el Evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, y para que encontremos rápidamente a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos, que son materiales del templo de Jerusalén celestial, debemos pedir frecuentemente al Padre y a la Madre, lo mismo que hicieron los dos ciegos. Si la palabra salió de su boca, también salió un resultado. El Padre explicó este asunto en un capítulo de su libro de la verdad, La fuente del agua de la vida. ¿Acaso no ocurrió todo esto a través de la palabra de Dios? Cuando Dios dijo, tus pecados son perdonados, sus pecados fueron perdonados. Cuando Dios dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pudo ir al paraíso. Cuando Dios dijo, el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna, ocurrió la obra de recibir la vida eterna. Cuando dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, hubo resultados según su fe. Si no les hubiera dicho, conforme a vuestra fe os sea hecho, no habría sido posible que los ciegos abrieran sus ojos para siempre, ¿verdad? A pesar de que Dios nos dice con detalle de dónde viene el agua de la vida, parece que no tenemos suficiente sed. Como no tengo suficiente sed, la beberé si la tengo, pero no tengo que beberla si no la tengo. Nos falta urgencia, sin darnos cuenta de que moriremos si no la bebemos. Si estamos ansiosos, como los dos ciegos, el poder de la obra de Dios definitivamente se cumplirá en nosotros. Debemos pedirle a Dios. Es bueno tener muchos obreros dirigentes, pero lo que más necesitamos son las palabras de bendición de Dios. Podemos lograrlo con sus palabras de bendición. Por favor, bendíganos. Seamos uno o muchos, solo con las palabras de Dios podemos cumplir esta obra. Podemos preguntarnos, ¿por qué no vemos buenos resultados a pesar de tener más personas, mejores sistemas y mejores condiciones? ¿No es esta obra del Evangelio la que Dios está llevando a cabo? Podemos recibir todo lo que Dios nos abre. En su primera venida, Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y tome del agua de la vida. En Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la Esposa aparecen en la carne en los últimos días diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y reciba el agua de la vida, pero nadie viene. Significa que no tienen sed. Nadie tiene sed. Nadie lo quiere y nadie lo busca. Entonces, ¿qué pasará con esta gran bendición? Solo se está aguardando. Debemos recibirla lo antes posible. Debemos suplicar seriamente a Dios, por favor, bendígame, por favor. Cuando tengamos la misma fe desesperada que los dos ciegos y tengamos suficiente fe en Dios, todo se cumplirá fácilmente. Después de que reconozcamos correctamente el agua de vida, que es el Espíritu Santo que se nos ha prometido recibir hoy, entonces nuestras oraciones y deseos serán concedidos. Dios ve nuestra seriedad y nos las concede. Si un niño no necesita seriamente algo y pide a sus padres, papá, si quieres darme algunas monedas, dámelas, pero si no quieres, tampoco pasa nada. Realmente no lo necesito en este momento. ¿Algún padre le daría dinero al niño? ¿Acaso los padres no concederían la petición de sus hijos cuando estos pidieran seriamente algo que realmente necesitan? Hemos ofrecido muchas oraciones a Dios durante esta semana. No debemos ofrecer nuestras oraciones solo porque son las fiestas. Si no hay urgencia, nuestras oraciones serán elevadas en vano. Debemos ser verdaderamente serios con ellos. ¿No anhelamos ustedes y yo el reino de los cielos, nuestro hogar eterno? Si es así, sobre todo, debemos estar revestidos del poder de la palabra del Espíritu Santo. Solo cuando llevemos la palabra de bendición, podrán abrirse los caminos del Evangelio en todo el mundo, y todos los caminos escarpados se volverán llanos. El Espíritu y la Esposa tienen tal poder. ¿Y no es esta esposa Jerusalén? En Gálatas capítulo 4 está escrito, mas la Jerusalén de arriba,
¿Y quién es ella? ¿Qué sale de la madre? El agua de la vida fluye de ella. Incluso si Dios nos enseña estas cosas todo el tiempo, si no tenemos ninguna urgencia y actuamos como no lo necesito, pero si Dios lo da, entonces lo recibiré. Entonces nunca recibiremos lo que Él nos dé. Veamos Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, es la casa de Dios, el templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El agua que sale del templo es el agua de la vida. Capítulo 47, versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, ¿qué sucede? Recibirán sanidad las aguas. Cuando el agua de la vida que fluye del templo entra en el mar, recibe la sanidad. Significa que revivirá. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, ¿qué pasará? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿De dónde sale el agua? Aquí está escrito como el agua que sale del templo. Si estudiamos sobre el templo, que es el lugar santísimo en Apocalipsis capítulo 21, es Jerusalén. ¿Qué es lo que fluye de ella? El agua viva fluye desde allí. Aquí, el agua de la vida fluye desde el santuario, pero ¿de dónde viene según Zacarías capítulo 14? Sale de Jerusalén. ¿Qué poder y autoridad tiene el agua de la vida que sale del templo de Jerusalén? Tiene el poder y la autoridad de revivir a todos los seres vivos donde quiera que fluya. Sin embargo, dejamos esta increíble medicina a nuestro lado y corremos por nuestra cuenta. Pensamos que la habilidad que tenemos y el sudor que derramamos salvan a una persona, pero es el agua de la vida la que lo salva. Si no distinguimos esto, será difícil y costoso. Así, el profeta Oseas dijo que si queremos recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía, ¿a quién debemos conocer primero? Prosigan en conocer a Dios. Además, deben comprender plenamente el poder y la autoridad de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿No reciben la gracia de Dios todos los que lo entienden correctamente? Tengamos en cuenta que el agua de vida que Dios nos da tiene el poder y la autoridad de dar vida a todas las criaturas vivas, independientemente de donde fluya en el mundo. Pasemos al versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermanos, a través de la fiesta de los tabernáculos que estamos celebrando hoy, tengamos presente que toda palabra que salga de la boca de Dios Padre y de Dios Madre se cumplirá con seguridad. El agua de la vida no es algo físico, sino la palabra que sale de la boca de Dios. A través de 1 Corintios capítulo 12, Dios ya prometió que permitiría a cada persona según lo que necesite. A los que quieran bendiciones se les darán las bendiciones, y a los que quieran el poder de la predicación se les dará el poder de la predicación. Deberíamos pensar, hoy si Dios dice tus pecados son perdonados, eso me basta. Si Él dice, te dejaré predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que todos tus hermanos y hermanas que se han perdido sean encontrados, esa palabra es suficiente para mí. Deberíamos decir, como esta obra solo puede hacerla Dios,
queremos estar revestidos del poder de Dios. Esta misión no puede cumplirse con nuestras propias fuerzas. Solo se puede lograr cuando obedecemos las palabras que el Padre y la Madre nos han dado. Es el acto de estar revestido de poder. A través de esta fiesta de los tabernáculos debemos conocer diligentemente a Dios, conocer el poder de Dios y entender correctamente el poder de la palabra de Dios. En Juan capítulo 12 dice: sé que su mandamiento es la vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios es el agua de la vida. Al entender correctamente el poder de la palabra de Dios, no debemos dejar que el agua de la vida entre por un oído y salga por el otro. Más bien, debemos grabarlo profundamente en nuestros corazones. No debemos decir: no me importa si me da el Espíritu Santo de la lluvia tardía o no. En su lugar, digamos: en verdad, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Padre y Madre, por favor, revístanme con el poder del Espíritu Santo y llévenme a predicar la buena noticia sobre el maravilloso mundo que nunca he visto antes a todas las personas del mundo. Para ello, debemos estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Este es el camino para ser revestido con el poder del Espíritu Santo. En algún momento, ustedes y yo nos daremos cuenta de que todo el Evangelio se estaba cumpliendo según la palabra de Dios. A través de la fiesta de los tabernáculos, les pido a todos ustedes que comprendan una vez más que el agua de vida que se nos da es la palabra de Dios. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.